Bueno, y por último abordamos el tema de la siembra propiamente dicha, ¿sí? Que es un punto muy importante, pero no menos importante que la caracterización ambiental, la selección del lote y la preparación del lote, la selección de la especie y la preparación del lote. Dentro de la siembra, tener en cuenta fundamentalmente las características y la calidad de la semilla, el poder germinativo. Tengo que tener un valor de poder germinativo en lo posible, hacer análisis de pH, corroborar el dato que me da el vendedor. Sí, a veces las semillas suelen estar guardadas por algún tiempo, por más que la forma de almacenado, de guardado sea buena, siempre el poder germinativo baja, ¿sí? Entonces corroborar que ese dato sea el más actual posible. El peso de 1000 semillas también, hoy toda la semilla viene peleteada, hasta inclusive las semillas más grandes vienen peleteadas. ¿Qué implica esto? Implica un recubrimiento de carbonato de calcio. Ese carbonato de calcio tiene un peso determinado y en función del tamaño de la semilla, eso va a variar, ¿sí? Como ejemplo tenemos alfalfa, por ejemplo, que el peso de la semilla se incrementa entre el 40 y el 60% del peso total, con lo cual ya 10 kilos de alfalfa no son 10 kilos de semilla, sino que hay 5 kilos de semilla, para poner un ejemplo, y 5 kilos de carbonato de calcio, ¿sí? Por cada 2 bolsas de alfalfa, una va a ser de carbonato de calcio y otra va a ser de semilla, con lo cual ya no podemos recurrir a el dato, si se quiere, más viejo, de decir, bueno, vamos a sembrar tantos kilos, ¿sí? Porque justamente el peleteo ese va a ser distinto en función de la empresa, en función de la especie, en función de quién te lo peletea. Entonces necesitamos sí o sí saber el peso de 1000 semillas y el poder germinativo. En función de eso, definimos el número de individuos que queremos por metro cuadrado. Y en función del número de individuos que queremos por metro cuadrado, el pH y el peso de 1000, nos va a dar la cantidad de kilos de semilla, de esa semilla que vamos a tener que poner por hectárea o por metro cuadrado, ¿sí? Otras características de la siembra que tenemos que definir son si vamos a sembrar con sembradora o al voleo. Si es con sembradora, si va a ser indirecta o convencional, si vamos a mover el lote o vamos a hacer una siembra directa, ¿sí? Y si es el voleo, si la forma de bolearla va a ser con avión, con esparcidora, con altina, con otros, ¿sí? Las ventajas y las desventajas de sembradora o voleo, bueno, creo que también son cosas que ya se saben. El voleo de alguna manera permite llegar con una implantación en un momento en el cual no estamos pudiendo meter una sembradora. Nos permite adelantar una siembra cuando tenemos un cultivo todavía en marcha, ¿sí? Para eso utilizamos un voleo. Nos permite llegar a sembrar en lugares donde no podemos entrar con una sembradora pesada porque quizás no tenemos piso, ¿sí? Entonces por ahí recurrimos al voleo. ¿Cuáles son las desventajas de esto? Y bueno, que no vamos a poner la semilla en contacto con el suelo. Con lo cual, si estamos hablando de una semilla de un costo elevado, tenemos que estar pensando que la eficiencia de esa siembra va a ser baja, bastante baja. Estamos hablando de menos del 10-20% o menos, ¿sí? De cada 10 semillas que tire van a nacer una o dos, ¿sí? O menos que eso. Entonces, ¿para qué hice el análisis de pH? Básicamente para esto. El análisis de pH lo hacemos para saber si tenemos un número más cercano al 100% de pH o al 50% o menos que eso, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, como el gráfico de arriba nos marca, si nosotros queremos más o menos lograr de agropiro alargado, ¿sí? Como es este gráfico de arriba, alrededor de 400 plantas, ¿sí? Si yo quiero lograr esas 400 plantas y pienso que con 30 kilos de agropiro alargado de un buen pH las voy a lograr, y es así, ¿sí? Pero ya no tengo el 95% de pH, sino que tengo alrededor del 50%, y siembro esos 30 kilos, ¿sí? Realmente lo que voy a estar sembrando son 15 y realmente en vez de 300 plantas voy a estar logrando 150, o sea, va a estar por debajo de la línea
celeste, ¿sí? En cambio, si quiero corregir, si realmente tenía 50% de PG, tengo que estar tirando cerca de 60 kilos de agropiro en esa hectárea, y eso sí, más o menos me va a dar esas 300 plantas por metro cuadrado. Con lo cual es muy importante que volvamos a hacer el análisis de PG, que no, o sea, tener como referencia el Marbete y usarlo si no tenemos tiempo de hacerle el análisis de PG. Lo correcto o lo ideal sería volver a hacer el análisis de PG. A veces nos sorprendemos y nos da un número superior. ¿Por qué? Porque el valor de Marbete en algunos casos está hecho para un lote, una tanda. Y resulta que dentro de esa tanda había, o a veces por restricciones del INASE, que le dice que no puede vender con valores menores a tales, ¿sí? Pero a veces nos sorprendemos si tenemos valores superiores y otras veces no, y hay que corregir para cualquiera de los dos lados. Implantación y establecimiento, acá tenemos de nuevo el INASE. En este caso yo les mostraba un ejemplo de Grama Rhodes, como para que ustedes tengan una idea de muchas veces se habla de que tenemos que lograr tantas plantas por metro cuadrado, y a veces ese número se baja para que de alguna manera los semilleros puedan lograr lo que pide el INASE. Hasta ayer el INASE le pedía a los semilleros que Grama Rhodes tenga un PG mínimo de 40%, una pureza mínima del 50% y semillas extrañas del 5%. Hace un tiempo que esto cambió y el PG lo disminuyeron a 20%, ¿sí? Una pureza del 80%, pero bueno, esto se lograba antes también, ¿sí? Pero lo interesante es que más allá de que el INASE acá favoreció de alguna manera a los semilleros o a quien vende la semilla, quedémonos con esto. En Grama Rhodes o en Megatérmica se habla, o en Grama Rhodes, de gérmenes vivos por kilo de semilla, o plántulas vivas, para que nosotros lo entendamos, por kilo de semilla, y estamos hablando de que tiene que haber 400.000 gérmenes o plántulas vivas por kilo de semilla. Bueno, saquemos una cuenta, ¿sí? Si hacemos bien los deberes y sembramos, o de alguna manera el vendedor nos vende una semilla de grama que cumple con los requerimientos que dice el INASE que tiene que cumplir, y tiene 400.000 gérmenes por kilo de semilla, y sembramos de 6 a 8 kilos de esa semilla, que tiene 400.000 gérmenes, tendríamos que tener entre 2.400.000 y 3.200.000 plántulas por hectárea, lo que nos da alrededor de 240 a 320 plantas por metro cuadrado, ¿sí? Básicamente lo que sacamos en este ensayo para los distintos cultivares, estamos entre las 200 y las 300 plantas por metro cuadrado, con lo cual es posible, esto es un ensayo a campo, ¿sí? Con lo cual es posible llegar a esas densidades. ¿Por qué hago hincapié en esto y por qué lo marco? Porque a veces nos dicen, no, con 40, con 50, con 30 plantas de grama por metro cuadrado estamos bien. Es probable que con eso se esté bien. Lo que decimos es que es factible llegar a las 200, 300 plantas por metro cuadrado de Grama Rhodes, y que si nos venden una semilla de buena calidad y nosotros hacemos bien el trabajo de identificar el ambiente, sembrar la grama en un ambiente que prospere, y hacer una siembra buena con una preparación de lote bueno, llegamos a las 200, 300 plantas por metro cuadrado. De nuevo, peso de mil y porcentaje de peleteo. Acá hay un ensayo que se le hizo a una empresa, a un semillero, que quería saber ventajas y desventajas de una grama, en este caso creo que era catambora, testigo, peleteada y desglumada y peleteada. Era el mismo lote de catambora que se lo peleteó y se lo desglumó y peleteó. Fíjense solamente estos parámetros que vienen abajo, ¿sí? El peso de 1000, básicamente tenemos 0,3 gramos cada 1000, casi 0,9, o sea, 3 veces más peleteada, teníamos 3 veces más de peso peleteado, o sea, por cada bolsa de semilla pura teníamos otras 2 bolsas, ¿sí?, que eran de carbonato de calcio, y cuando es desglumada y peleteada teníamos 1,7, ¿sí? O sea, si miramos el 0,3 y esto, teníamos casi 5 veces, 6 veces más de peleteo en una desglumada y peleteada.
En general se nos dice que el peleteo favorece algunos parámetros en germinación, en protección de semillas. Fíjense en el PG. En el PG tenemos 34% de PG, muy bueno para el testigo. Cuando estaba peleteada no hubo diferencia significativa, teníamos 32, bajaba unos puntos, pero no había diferencia significativa, y sí había diferencias significativas cuando se deslumaba y peleteaba, que bajaba el porcentaje. Esto baja también porque al peletear se calienta la semilla con el carbonato de calcio y algún agar para poder pegarle el carbonato de calcio, y algún proceso enzimático se despierta, ¿sí? Y en lo que son las plántulas por kilo, fíjense que estamos en 1.300.000 plántulas por kilo. Acuérdense que el INASE nos exigía 400.000, ¿sí? Peleteada estamos en las 330.000, no llegamos a lo que pide el INASE, y deslumada y peleteada estamos en 140.000 plántulas por kilo o gérmenes por kilo, mucho menos, ¿sí? Entonces, el objetivo de cualquier forrajera, tenemos que lograr plántulas o individuos por metro cuadrado, por unidad de superficie. Olvidémonos de los kilos, podemos elegir la testigo, la peleteada o la deslumada y peleteada. Nuestro objetivo es decir, bueno, logro entre 200 y 300 plantas por metro cuadrado, o tengo que llegar a ese stand de plantas por lo menos en la etapa inicial. Después entendemos que va a haber un autorraleo, entendemos que, digamos, va a haber competencia dentro de la misma especie, y eso va a estar generando que ese número disminuya, pero que aumente la cantidad de macollos, o que nada, la planta se vuelva más grande. Pero inicialmente tenemos que partir de una buena siembra, de un buen stand de plantas. Para eso definimos el stand, y en función de eso, el peso de mil y el PG, corregimos y vamos a los kilos por hectárea. La profundidad de siembra y el contacto de la semilla con el suelo. Podemos dejar más el surco abierto, ¿sí? y tener una profundidad aparente que es mucho más profunda, que a veces cuando no clavamos esa semilla o no dejamos esa semilla tan profunda, pero hacemos camelloncito, y ese camellón hace que la distancia de la semilla y de la plántula para emerger sea mayor, que a veces cuando la dejamos un poco más profundo, pero no tapamos tanto ese surco, y la distancia para que emerja es menor, ¿sí? Básicamente eso, tener en cuenta cómo hace el corte, la condición de humedad que tiene el suelo a la hora de hacer el corte, y la función de las tapadoras al momento de la siembra, ¿sí? Si tenemos un suelo muy húmedo, preferible que las tapadoras no tapen tanto la semilla para que, o sacarle presión a esas tapadoras, para que justamente no se apelmace tanto el suelo y la semilla germine más rápido. Este es un ensayo que se hizo probando dejar la semilla sobre la cobertura, a ras del suelo, apenas en contacto, un poco más en contacto. Esto es para Lotus tenuis, creo que era. Ya más profunda y mucho más profunda. ¿Qué es lo que se vio? Que los días para empezar a germinar, la menor cantidad de días para empezar a germinar, se da cuando la semilla está en contacto con el suelo, ¿sí? Y no está muy profunda. Los días para terminar la germinación, ¿sí? Se dan la menor cantidad de días para terminar la germinación también se da cuando la semilla está en contacto con el suelo y no muy profunda. Y el porcentaje de plántulas logradas, la mayor cantidad de plántulas logradas, se da también en esa condición, ¿sí? Tenemos otro ensayo que se hizo con alfalfa, el porcentaje de emergencia de plántulas y la profundidad, ¿sí? Esto es la profundidad, acá estaba, esto está en pulgadas, ¿sí? Para distintos tipos de suelos, suelos más arenosos, más limosos o más arcillosos, ¿sí? Y lo que vemos es que eso también, de alguna manera, la textura del suelo va a afectar sobre el porcentaje de emergencia. Vemos que en general uno, cuando tiene suelos más arenosos, puede irse un poco más profundo sin afectar el porcentaje de emergencia. Los suelos que se comprimen más o que se apelmazan más, como los limosos y los arcillosos, tenemos que tener mucho cuidado con esa profundidad, porque el porcentaje de emergencia baja bastante, ¿sí?
Y a medida que nos vamos hacia una siembra más profunda, ¿sí? Vamos a tener menos porcentaje de emergencia. En lo posible no tiremos la semilla, estamos hablando, excepto que sea una semilla muy barata, que podamos derrochar en kilos, intentemos no tirar la semilla. La vamos a dejar no en un muy buen ambiente o en contacto con el suelo, y por ende los porcentajes de eficiencia de siembra o de emergencia van a ser bajos, ¿sí? Chequear a la hora de la siembra las condiciones climáticas favorables para la germinación, ¿sí? Asegurar agua y temperatura en una fecha de siembra lo más temprana posible, ¿sí? Siempre sembremos con condiciones favorables, ¿sí? No sembremos esperando que llueva, ¿sí? Sembremos si la condición es de capacidad de campo o parecido a eso, ¿sí? Y lo mismo con la temperatura. No esperemos hacer una siembra de otoño en mayo, ¿sí? Porque se nos escapa la temperatura, por más que tengamos humedad, el proceso se va a ralentizar, y si se ralentiza, nada, probablemente la eficiencia sea mucho menor. Uniformidad de la siembra desde el comienzo hasta el final, controlen los dosificadores de la siembra, en general eso también. Corremos con siempre en planteos ganaderos no contar con maquinaria propia, tenemos que salir a contratar maquinaria, la maquinaria quiere venir a hacer el trabajo e irse lo más rápido posible. Intentemos controlar que la maquinaria clave bien, que dosifique bien, que los dosificadores de las dos puntas y del medio tiren lo mismo, ¿sí? Ajustar la densidad mínimamente con un análisis de pG y peso de mil, ¿sí? Todo esto se controla con una balancita que sale entre 300 y 1000 pesos, ¿sí? 3 bolsitas y alguna bandita elástica y nada, y un poquito de tiempo, ¿sí? Regular la profundidad de siembra, sobre todo con semillas demasiado pequeñas, ¿sí? Y regular las tapadoras, y en función de si tengo el suelo más húmedo o menos húmedo, ir modificando esto. A veces entramos en un lote con heterogeneidad en donde en la parte de loma y media loma probablemente no esté tan húmedo, y nos vamos hacia el bajo y el bajo cambia, entonces ahí tengo que volver a sacarle presión a las tapadoras para que justamente no se apelmace la semilla en el bajo y termine diciendo esta especie no anda. No, la condición de siembra quizá hubo que prestarle un poco más de atención y re-regular la siembra solamente para el bajo, si es que contamos con mayor humedad, ¿sí? La semilla debe quedar en contacto con el suelo, ya lo mostramos en los gráficos anteriores, y en lo posible realizar la siembra a bajas velocidades, y para que la herramienta copie mejor las irregularidades del terreno. En general no estamos hablando de suelos agrícolas, estamos hablando de suelos ganaderos, o que fueron pastoreados, o que tienen tacurúes, tienen espartos, tienen una heterogeneidad del terreno, que si la sembradora y el sembrador trabaja de forma lenta, puede de alguna manera disminuir los errores que podemos estar generando con una siembra rápida, ¿sí? Acá les muestro, esto es cebada, y pongo una pregunta, si el problema es físico o es químico. Nosotros siempre avanzamos por la química porque nos es fácil, pero muchas veces la química está asociada a problemas físicos, ¿sí? A problemas de sodio, ¿sí? Y bueno, y estos problemas de sodio, ¿sí? De alguna manera pueden generar durezas en la parte superior del perfil y estar dificultando la emergencia de las plántulas, ¿sí? Entonces, bueno, testear las dos cosas, ¿sí? Si vi que teníamos problemas de sodio, se me encharca, acá hay un problema grande de salinidad en este tipo de suelo, pero también de sodicidad, es un suelo salinosódico, el de la foto. Y las consociaciones es otra cosa, pero digamos, cuando seleccionamos las especies, ustedes tienen un montón de información como para empezar a jugar con qué especies se llevan de alguna manera mejor. Igualmente, pese a que podamos de alguna manera interpretar o predecir qué especies se pueden llegar a llevar mejor en función del ambiente, acá les doy un ejemplo
que esas predicciones pueden fallar, ¿sí? Acá tenemos consociaciones, agropiro, ¿sí? A la izquierda, agropiro con llantén, dos especies que andan muy bien en suelos salinos, ¿sí? En el medio, y agropiro con lotus a la derecha. Y lo que les quería mostrar es, fíjense, el agropiro con lotus tiene otro verdor, no sé si ustedes lo pueden llegar a ver en la foto. El agropiro llantén, de alguna manera el agropiro se lo ve bastante raquítico respecto del agropiro solo, y el llantén bastante bien. Y esto a la larga se fue, el llantén de alguna manera se fue cada vez achicando y perdiendo el agropiro. ¿Por qué? Porque el llantén aparentemente fue muy demandante de nitrógeno, ¿sí? Y con lo cual no solo lo extraía para él, sino era una competencia para agropiro, ¿sí? En el caso de agropiro lotus, la cosa fue lo contrario. El lotus, además de fijar nitrógeno, nos mejoraba la dieta y por otro lado aportaba ese nitrógeno al agropiro, al acompañante. Entonces eso, tratar de entender lo que ponemos en la mezcla que armamos, ¿sí? La otra puede ser que el error haya sido nuestro de poner una alta densidad de llantén y quizá el llantén tendría que haber habido, no sé, pongo otro ejemplo, agropiro, lotus, llantén y llantén en una menor proporción o en una baja densidad, cosa de que esté presente, que aporte a la mezcla, que sea una especie que aporta para los suelos alohidromórficos o salinos, pero no en una densidad que nos perjudique ni al lotus ni al agropiro. Hay todo un mundo para explorar. Bueno, básicamente ahí termina la secuencia de pasos en donde pasamos por la ambientación, la selección de las especies, la preparación del lote y la siembra, ¿sí? Entendemos que la siembra es importante, pero disculpen si hicimos toda esta introducción de los otros puntos que para nosotros son más importantes que la siembra per se, porque de nuevo, haciendo una buena siembra, muchas veces, si no tenemos en cuenta todo lo anterior, terminamos cometiendo algún error y le terminamos echando la culpa, probablemente a la especie, y es una mala apreciación de la situación ambiental. Muchas gracias.